Curso clínico y tratamientos básicos en la historia médica de Ofimedic 7. En este vídeo vamos a intentar explicar de una manera muy sencilla lo que un médico puede reflejar dentro de la historia médica para un curso clínico, un evolutivo sencillo, sin muchas complicaciones. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la historia médica podemos reflejar muchos tipos de actos médicos y en Ofimedic pueden registrar muchos tipos de actos médicos. Y entenderemos como tipos de actos pues fichas de antecedentes, fichas de exploración, fichas de tratamiento, evolutivos, modelos de informe, preoperatorios, informes de quirófano, recetas médicas, anotaciones. Podemos reflejar muchos tipos de actos médicos, pero lo principal es identificar qué es lo que el médico al fin y al cabo quiere es que cuando abra una historia médica pueda ver de una manera muy sencilla y muy rápida a qué ha venido ese paciente y qué le hemos hecho. Entonces, a qué ha venido ese paciente suele ser el curso clínico. El paciente viene y nosotros le escribimos algún texto. ¿Y qué es lo que se ha hecho el paciente o qué es lo que le pasa al paciente? Puede ser o un diagnóstico o un tratamiento. En determinadas especialidades médicas el diagnóstico es el más adecuado porque yo puedo aplicar un diagnóstico al paciente y el paciente pues venir 20 veces para ese diagnóstico, con lo cual sencillamente lo que podemos ver es el curso clínico de las 20 veces que ha venido y por otro lado ver el diagnóstico. Si nosotros vamos a una historia médica y vemos de todo el compendio de los actos médicos que se ha hecho, solo queremos ver el diagnóstico, ya sabremos que le hemos diagnosticado a este paciente, con lo cual ya sabremos lo que le ocurre. En determinadas especialidades, en lugar de utilizar el diagnóstico, utilizan el tratamiento. La principal diferencia radica en los usos y costumbres que pueda tener cada médico. Personalmente, el tratamiento puede ser muy concreto, muy enfocado bien a aquellas personas, aquellos médicos en los cuales el tratamiento ya se aplica en el momento realmente de que el paciente viene, bien, pero no necesariamente tiene que ser así. Desde nuestro punto de vista, la determinación del tratamiento, bien, va más determinada que en Ofimedic. El tratamiento puede tener una ficha, un documento, el cual nos va a servir como informe, como documento para que podamos entregárselo al paciente, mientras que el diagnóstico no deja de ser una etiqueta. El comportamiento sigue siendo el mismo, pero cada uno puede utilizar lo que quiera. Normalmente, si pensamos en un paciente, veremos que podemos tener un curso clínico, veremos que le podemos dar un diagnóstico y luego el tratamiento posiblemente pues puede ser una recomendación, una receta, puede ser cualquier cosa, con lo cual podríamos determinar en el curso clínico lo que le ocurre al paciente, en el mismo curso clínico el posible evolutivo y marcar un diagnóstico para nosotros identificar fácilmente lo que quiere. Pero si luego posteriormente lo que queremos es hacer un informe de lo que le hemos hecho al paciente, tendríamos que imprimir todo el compendio de actos médicos. Cuando el tratamiento en sí, al ser un documento, bien podemos reflejar dentro del propio documento lo que hemos hecho bien para el paciente y lo que le hemos diagnosticado, de manera que el mismo documento ya nos servirá prácticamente para todo. Además, bien que este tratamiento nos servirá luego para que luego cuando vayamos a la historia médica podamos localizar fácilmente bien qué tratamientos al paciente le hemos propuesto y además cuáles de ellos se han realizado y cuáles no. Bien, esta breve introducción que hemos hecho, bien, voy a intentar explicarlo de una manera más detallada. Yo me voy a una agenda en concreto y estoy viendo aquí una agenda, por ejemplo, del doctor Alejandro Mota, en el cual yo estoy viendo fácilmente que tiene 4 pacientes hoy. Aquí el doctor Carlos Mora tiene 1 y yo lo que le estoy diciendo es que tengo aquí estos pacientes, estos 2 los tengo en sala de espera porque los tengo de color verde, este no ha llegado todavía, bien, y este pues tampoco ha llegado todavía. El movimiento sala de espera lo puede hacer cualquiera, bien, el botón derecho lo muevo a la sala de espera o lo muevo al consultorio, bien, para identificar que el paciente ha llegado. Esto es opcional, pero ayuda a identificar fácilmente qué pacientes tengo en consulta y quién no. Directamente desde aquí yo con el botón derecho ya puedo abrir la historia médica de cada paciente, como veremos, bien, con lo cual ya me abriría la historia. Y si accedo a la consola de recepción, que es una lista que tenemos aquí, que al fin y al cabo nos muestra lo mismo que tenemos en la agenda, pero nos muestra en un listado en el cual vemos la hora, el tiempo que lleva la sala de espera, el tiempo de la hora de entrada, el retraso, etcétera, etcétera. Tenemos más información, el médico tiene más información para poder gestionar la consulta durante el día. Es decir, veremos que la consola de recepción la podemos ver general, con lo cual vemos toda la consola de todas las citas del día, o el médico en cuestión, Alejandro Mota, puede irse a su consola de recepción y solo verá sus citas. Veremos que aquí nos aparecen 4 y en el otro nos aparecían 5. Es decir, el doctor Alejandro Mota estará viendo su consola. Si el doctor Alejandro Mota desde aquí, yo que accedo con un usuario que no tiene permisos, que no es médico, pero si yo fuera médico, dándole doble clic aquí, se me abriría la historia. Como no soy médico, pues a partir de aquí
pues le tengo que dar un botón derecho y acceder a la historia. Vamos a trabajar un poco con la paciente, por ejemplo, Valeria Vera, que es una paciente que acabo de crear su ficha ahora mismo. Y entonces yo me voy a encontrar que el médico o cualquiera puede decir, mira, este paciente lo paso directamente al consultorio y lo paso al consultorio del doctor Alejandro Mota, por ejemplo. Bien, él lo mueve en este momento. Bien, y ya me aparece aquí que está en consulta. Veremos que en la agenda general también me aparece de color azul, lo cual nos está indicando que está en consulta, de manera que el médico puede gestionar tanto la consola de recepción como la agenda para saber qué paciente tiene en consulta, y el movimiento lo puede hacer él o lo puede hacer personal de recepción. Esto es libre. En cualquier caso, voy a trabajar yo con la consola de recepción y nos vamos a ir a la historia médica de este paciente. Yo le voy a dar botón derecho a historia médica, pero repito, si el médico es médico en sí, el usuario ya ha accedido, es médico, está configurado como tal, esta historia médica que vamos a ver ahora se la abrirá. Aquí nos encontramos con varias cosas. La primera que nos encontramos es que tenemos una cabecera con los datos de Valeria, bien, y a partir de aquí pues no tenemos los datos de filiación, pero el médico siempre podría acceder con este icono de aquí y ver su ficha de filiación con sus datos, que normalmente estos datos se rellenan desde recepción, pero el médico, si quisiera, podría verlos. Luego tenemos una ficha, una parte de datos médicos donde podemos introducir alergias, antecedentes, hábitos tóxicos, familia, medicación, observaciones generales, que sería lo que principalmente la portada de la historia queremos ver. A partir de aquí, que es donde vamos, tenemos historia médica, y en la historia médica nos aparece que tiene una visita a este paciente, que es la visita del día de hoy, que pone primera visita, con el doctor Alejandro Mota. ¿Qué nos ocurre aquí? Aquí veremos que tenemos una pestaña denominada visita 30 del 11, bien, que vamos a pulsar sobre ella. Y aquí nos aparece un formulario, bien, porque nosotros hemos determinado que la primera cita va a tener siempre este formulario. Esto lo que persigue es que tenga un evolutivo. Este formulario lo podemos configurar según cada tipo de cita, de manera que el tipo de cita primera visita tendrá este formulario. Si yo utilizo esto de aquí y escribo cualquier texto aquí, veremos que esto automáticamente se va a guardar en la historia. Yo lo voy a guardar y cerrar. Le digo solo guardar para seguir utilizándola como ejemplo, y cuando yo vuelva a la historia médica de Ofimedic veremos que ese texto ya aparece cumplimentado. Yo no lo he finalizado, con lo cual, pero me sigue apareciendo aquí, y aquí en la historia médica veo que tiene una visita, y si pulso encima me aparece el texto que yo le introduje ese día. Esto normalmente es el curso clínico, con lo cual podríamos tener aquí un curso clínico, cada curso clínico con su tipo de cita asignado, y cada tipo de cita con su documento. Este documento ya nos podría servir como evolutivo para verlo, y además nos podría servir como informe, como documento, de manera que este documento ya lo podríamos imprimir para entregárselo al paciente. Nos aparece en color amarillo de fondo para que podamos identificarlo y separarlo del resto, y así lo veamos fácil por si tenemos muchos documentos abiertos, pero realmente el fondo es blanco. Y a partir de aquí este documento lo guardamos. Este texto que tenemos aquí, veremos que podemos incluir textos literales varios, luego veremos cómo, y lo veremos en las fichas en concreto, pero también se pueden incluir aquí. Veríamos que si yo, por ejemplo, yo voy a cerrarla, si yo me voy a administración, a configurar tipos de cita, si yo busco la plantilla del tipo de cita, veremos que la plantilla del tipo, perdón, que no le he activado, veremos que la plantilla del tipo de cita, que era la primera visita, me aparecía esta plantilla con este formato, que es el formato que nosotros hemos visto en la historia médica cuando lo hemos introducido. Que aquí yo puedo introducir, puedo modificarlo, puedo crearlo como yo quiera, de manera que esta plantilla tendría la información, tablas, etcétera, etcétera, que quisiéramos obtener. Veremos que este formato incluye un editor tipo Word donde yo puedo configurar tablas, casillas, insertar aquí tablas, insertar imágenes, Es un entorno muy parecido a Word que nos permite crear y configurar documentos tipo Word como plantillas según el tipo de visita. Bien, esto nos podría servir en muchos casos, y de hecho hay muchos clientes que trabajan con este modelo, de manera que cada tipo de cita que nosotros vamos introduciendo dentro del sistema tiene su propia plantilla, y esta ya nos sirve como curso clínico convencional, lo cual tenemos un método sencillo. Pero a menudo un paciente puede venir varias veces. Imaginémonos que un paciente, pues por ejemplo, se está haciendo un tratamiento de psoriasis y resulta que ha venido 20 veces para hacerse este tratamiento de psoriasis. ¿Qué ocurriría? Vendríamos aquí a la historia médica y tendríamos 20 registros aquí, líneas, con el evolutivo de cada vez lo que le hemos introducido al paciente, lo cual implicaría que posiblemente sería complicado visualizar. En cualquier caso, siempre podemos ir aquí a mostrar resumen, y aquí veríamos todo el compendio del resumen de todos los actos médicos, que se muestra con un formato más parecido a texto, de manera que el médico ya lo podría leer. Pero aún así sería complicado
identificar y visualizar fácilmente qué le hemos hecho a este paciente o a qué ha venido este paciente y si lo que ha venido a hacerse se lo hemos hecho o no. Con lo cual la solución más sencilla es utilizar una actuación médica. Y una actuación podría ser, vamos por ejemplo a generar un tratamiento, que es el que decía. Yo anteriormente en la introducción indicaba que yo podía generar actos médicos dispares. Bien, yo puedo tener fichas de antecedentes, fichas de exploración, fichas de tratamiento, de intervención, de informes, de diagnósticos, pruebas, recetas, preparatorios, anotaciones, documentos que me entrega. Es decir, yo puedo aquí dentro de la historia guardar cualquier dato que yo crea conveniente. Bien, este dato que yo guarde aquí, bien, quedará almacenado según el tipo. Entonces yo, por ejemplo, si le digo que le voy a hacer un tratamiento, me aparecerán los tipos de tratamiento que yo tengo definidos para poder incorporarlos aquí. Por ejemplo, yo tengo alguno que se llama tratamiento de psoriasis, bien, y veremos que aquí, si escribo aquí la palabra psoriasis, automáticamente ya me busca los que yo tengo asignados, selecciono el tipo y veremos que ahora nos aparece un documento. Este documento que nos aparece aquí es un documento que previamente hemos definido como el tipo de documento para tratamiento de psoriasis, que luego explicaré cómo hacerlo. Y este documento lo que puedo hacer es que tenga textos fijos y textos variables que se van a cargar siempre en función de los datos que tenga el paciente vinculados, de manera que automáticamente ya nos aparecen cumplimentados y que una vez aquí podemos modificar. Veremos que el documento lo que puede hacer es también tener una plantilla con textos. Estos textos, aquí el médico lo que podría hacer es escribir fácilmente, ya lo tendría escrito, pero además lo que podemos hacer es incluir listas de valores, de manera que el médico cuando venga aquí no tenga que escribir solo, sino que pueda seleccionar algunos de la lista. Por ejemplo, yo tengo una lista de valores denominada motivo de consulta, donde tengo varios, y le digo, mira, esta es la primera consulta, y a partir de aquí ya tengo primera visita. Bien, y a partir de aquí yo puedo ampliar y seguir escribiendo. Lo mismo con el diagnóstico. Le puedo decir, mira, pues por ejemplo, tengo una lista de diagnósticos de psoriasis, por ejemplo, con lo cual le digo que esto es una psoriasis leve. La selecciono y ya me pone el texto por defecto que yo ya tengo predefinido, de manera que ahorro al médico el hecho de tener que escribir todo este texto cada vez. Una vez aquí yo lo que puedo hacer es ampliarla, modificarla, etcétera, etcétera. Y en otros también lo que puedo hacer es rellenar. Es decir, la plantilla en sí del documento lo que nos permite es que además yo tenga textos predefinidos, valores que se coloquen directamente en campos determinados, en posiciones determinadas y composiciones de textos que yo quiera bien tener predefinidas para no tener que teclearlas cada vez. A partir de aquí, el otro caso que podemos hacer es que yo le puedo decir que este tratamiento está realizado o no. Si yo le digo que este tratamiento no está realizado, lo quitaré. Con lo cual significará que yo es un tratamiento que le he propuesto al paciente y no se ha realizado. Lo cual me puede ser muy útil porque yo cuando vaya a la historia médica puedo ver qué tratamientos le he propuesto al paciente y de esos cuáles se han realizado o no. Por ejemplo, si yo guardo esta ficha ahora aquí, bueno, yo como accedo con un usuario que no es médico me obliga a poner el médico todo el rato, pero si yo fuera médico aquí ya me aparecería el nombre del médico, lo guardo, bien, lo voy a guardar solo y ya me quedaría guardado en la historia. Como vemos, yo lo tengo aquí y me dice que el día 30 del 11 tiene una visita donde yo he escrito esto y además le he hecho un tratamiento determinado, que es este tratamiento de aquí, que aquí ya me aparece el texto que yo he colocado. Si yo lo quisiera volver a ver completo, lo abriría. Y desde aquí además tengo otras opciones, con lo cual lo puedo enviar de nuevo, lo puedo enviar por email, lo puedo publicar en su entorno de cita online para que él se lo descargue en cualquier momento. Es decir, puedo imprimirlo, podría mandarlo a firmar digitalmente para que me lo firme. Bueno, incluso podría duplicarlo, porque si yo otro día viene y vamos a seguir con el mismo tratamiento, elijo el tratamiento que tengo, le doy al botón de duplicar y me hará otro tratamiento exactamente igual, el cual yo podré modificar para que me sirva también como informe, como documento o como evolutivo. Con lo cual, yo dentro de la historia médica voy teniendo los tratamientos que he realizado. Por ejemplo, si yo me voy a otro paciente, aquí tengo una paciente que se llama Montse Barajas y me voy a su historia médica, veremos que en la historia médica de esta paciente, pues me voy a datos médicos, historia médica, y vemos que en historia médica este paciente tiene 4 actos médicos, de los cuales tiene 3 citas y tiene un tratamiento, lo cual significa que el paciente fácilmente lo que puede hacer es irse a tratamientos y ver el facultativo y ver qué le hemos hecho a este paciente. Pues un tratamiento de psoriasis y además está realizado, porque me marca que está realizado. ¿Y cuándo está realizado? El 30 de noviembre del año 2021. Es decir, lo propuso el 15 de julio del 2019 y se lo realicé el 30 de noviembre del 2021. Si yo quiero ver todo el evolutivo en general, lo voy a ver aquí, con lo cual yo aquí voy a ver cada vez los textos que yo le he escrito de la primera consulta,
consulta, cuando escribí la primera consulta, veo la evolución, veo el tratamiento en concreto, bonito, con el formato concreto que yo he rellenado, bien, y luego tengo la cita del día de hoy, que yo podría venir aquí y decirle, me sigue apareciendo una ficha, porque es la ficha que decíamos que yo tengo configurada para el tipo de visita, evolución, pero aquí le puedo poner yo de nuevo, evoluciona correctamente, salvo problemas con la mano izquierda, por ejemplo, da igual. Yo no soy médico, con lo cual puedo decir cualquier tontería. Y a partir de aquí, incluso, yo desde aquí podía cambiar el estado, o le doy a guardar y cerrar, y le digo, esto lo voy a finalizar, o lo paso a administración para que tengan que cobrarle. Yo lo voy a finalizar. Si ahora volviéramos a abrir la historia médica de Montse Barajas, veremos que fácilmente a Montse, cuando yo me voy a la historia médica, me aparecen todos los textos que yo le he escrito cada vez, bien, incluyendo el tratamiento. Si yo voy al tratamiento, veremos que tengo el tratamiento solo, lo que estábamos diciendo antes. Bien, a partir de aquí yo voy cumplimentando la historia. Si yo, por ejemplo, también quisiera registrar, por ejemplo, pues que el paciente me ha llamado por teléfono porque sufre dolores o por cualquier caso, como acto médico podría venir aquí y decirle, oye, mira, voy a hacer una anotación. Este paciente me ha llamado por teléfono. Digo, me ha llamado para indicar que sufre dolores en el pecho. Da igual, repito, no tiene nada que ver con la actividad, pero pues como ejemplo yo le voy a poner qué médico lo ha hecho, porque lo que he dicho antes, no ha accedido como médico, y esto también me quedará grabado dentro de la historia, con lo cual yo aquí tengo una primera visita en el julio de 2019, otra del tipo de evolución, un tratamiento la misma fecha que está realizado, bien, una visita de evolución, una anotación de un día que me ha llamado por teléfono, y aquí a la izquierda yo si quiero ver, por ejemplo, todo el curso clínico de las visitas médicas, solo ver si quiero ver los tratamientos, porque se hace otro tratamiento en cuestión, podría venir aquí y aplicarle otro tratamiento, de manera que aquí solo tendría los tratamientos y aquí tendría todo lo evolutivo. Si además yo quisiera añadir imágenes, me iría, por ejemplo, a la opción de imágenes y aquí importaría cualquier imagen que yo quisiera y cualquier imagen para que automáticamente se guardara y que luego yo podría incluir en cualquier documento. Por ejemplo, si voy a buscar yo un paciente que tenga imágenes, me voy a buscar todas las imágenes que yo tengo aquí capturadas desde el año 1490, bueno, es igual, 1900, que las puedo categorizar. Yo, por ejemplo, puedo tener aquí aquí tengo una de cirugía plástica, selecciono y veremos que en la pestaña del paciente de multimedia tiene un compendio de imágenes, de manera que desde aquí yo podría visualizarlas una por una, bien, con lo cual las visualizo, las voy a que me quepan en el vídeo, las visualizo aquí, las podría editar si quisiera, las podría bloquear, podría también compararlas, podría elegir aquí un antes y un después y comparar. Con lo cual ya estoy viendo la comparativa de las dos imágenes, veremos que me aparece aquí el comparador, yo porque lo puedo maximizar para que me aparezca el comparador, o incluso, bien, lo que podría hacer es visualizarlas todas con el fin de ir visualizándolas de una manera más rápida, todas y cada una de ellas. Bien. Luego veremos que estas imágenes las puedo incluir en el documento. Volvamos de nuevo a la historia de Valeria, la que estábamos hablando anteriormente, que tiene una visita y un tratamiento. Bien, aquí vamos cargando. Si ahora yo quisiera cargar una imagen a este paciente, vamos a hacer el ejemplo. Nos vamos a ir aquí a multimedia. Bien, le voy a decir importar imagen y a partir de aquí voy a buscar mi imagen dentro de mi ordenador. Bien, voy a seleccionar aquí la imagen. Me aparecen las imágenes que yo tengo almacenadas y le voy a indicar que quiero almacenar, pues por ejemplo, esta imagen de aquí. Yo cuando importo la imagen la puedo categorizar para luego poder buscar imágenes que tengan que ver con esa posible etiqueta que yo le estoy dando. Pues por ejemplo, yo le puedo decir esto es una psoriasis. Bien, de manera que automáticamente, bueno, ya tenía una, la guardo y a mí me quedará etiquetada, de manera que este documento ya lo tengo aquí. Si ahora yo quisiera incluir esta imagen en un documento, perdón, esta imagen la puedo importar, pero también la puedo capturar directamente desde la cámara, es decir, yo desde el teléfono, tienen una app, un entorno a partir del cual se autentifican y pueden capturar imágenes del paciente y estas automáticamente se suben. Incluso pueden enviarles, que esto lo explicaríamos en otro vídeo, que no quiero complicarles la vida ahora, en la historia médica le pueden enviar una solicitud al paciente para que él mismo, cuando la reciba por SMS o por email, adjunte fotos o capture fotos directamente desde su cámara y se suban directamente a la historia.
Bien, si yo voy, por ejemplo, ahora a la historia médica, yo aquí en la historia médica lo que puedo hacer es que en la misma ficha del documento le puedo decir, pues yo quiero insertar una imagen en cualquier sitio. Da igual, yo no voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar cualquier dado, en cualquier sitio, y le digo insertar imagen del paciente. Me aparecerán las imágenes que tiene el paciente, que solo tiene una en este caso, y como veremos ya puedo colocar la imagen. Bien, esta porque es un poco grande, la puedo colocar donde yo quiera, bien, y automáticamente ya tendremos en el mismo documento la imagen en cuestión. Este es un método. Bien, la otra opción es que lo que hay mucha gente es que no incluye la imagen porque luego implica posicionarla, sino que yo no incluyo la imagen y imprimo este documento, bien, y luego lo que hago es que me voy a multimedia y lo que hago es selecciono la imagen y la imprimo. Veremos aquí tengo la opción de imprimir con modelos de 2, de 4, de 6 y las puedo imprimir de manera, si tengo varias en un modelo de 2 o de 4 o de 6, incluso si tengo una, pues lo que puedo hacer es imprimirla directamente desde la ficha del paciente. Veremos que aquí tenemos la opción de imprimir y esto nos va a imprimir la imagen que adjuntaremos precisamente con el documento en cuestión. Aquí aparecerán sus logos y sus datos. Este es el sistema más sencillo que pueden tener para trabajar con la historia médica. Ahora vamos a ver cómo lo que podemos hacer es crear estas fichas de trabajo médico. Bien, para generar estas fichas de tratamientos, de exploraciones de cualquier ficha, nos podemos ir a Administración y aquí veremos en la configuración de historias médicas que tenemos tipos de tratamiento. Los tipos de tratamiento podemos definir los que queramos. Vamos a partir de la base de que estamos mirando el de tratamiento de test, el tratamiento de psoriasis, que no lo encuentro, pero que tengo muchos aquí perdón, psoriasis, lo tengo aquí. Y cuando hacemos una ficha de tratamiento, es un documento Word, como explicábamos antes con el tipo de cita, es lo mismo, pero yo le puedo indicar aquí, como vemos, y aquí que lo puedo teclear el nombre, pues aquí tecleo textos, es un documento muy parecido a Word, pero con la ventaja de que estos textos que me aparecen entre corchetes son campos que corresponden a la base de datos. Por ejemplo, si yo aquí quiero añadir que me aparezca el nombre del paciente automáticamente y los apellidos, me puedo ir aquí a datos y le digo insertar campo de Ofimedic y desde aquí yo selecciono el campo que quiera para que se cumplimente automáticamente. Yo le puedo elegir nombre completo o le puedo decir ponme primero el nombre, un espacio y luego ponme los apellidos. Esto se hace solo cuando se configura, la primera vez, de manera que luego ya está. ¿Esto qué hará? Y además esto quiero que me lo pongas en negrita y con este tipo de letra, bien, con lo cual podemos seleccionar y con este tamaño, lo que queramos, y ajustado al texto. Y esto lo que hará será que aparezcan estos textos aquí. Y a su vez, en el formulario lo que podemos hacer es añadir listas de datos. Aquí vemos que tenemos una lista de datos que pone motivos de consulta y tenemos otra que pone tipos de psoriasis. Estos valores los podemos insertar a través de hipervínculos. Y ahora veremos cómo se insertan y luego veremos cómo se crean. Yo, por ejemplo, puedo tener una tabla de motivos de consulta y le digo que quiero aquí insertar y le digo un hipervínculo y aquí veremos que me pregunta una lista y yo le digo que tengo varias listas de datos que puedo introducir como datos a seleccionar en documentos. Y aquí tengo una que se llama motivo de consulta. Cuando la inserto, automáticamente aquí me aparecen los motivos de consulta que yo tengo en dicha lista de datos. Lo mismo en los tratamientos de psoriasis. Si yo le digo que aquí quiero insertar un hipervínculo con mi lista que yo tengo de tipos de psoriasis, veremos que automáticamente ya la tengo aquí y a partir de aquí ya la puedo seleccionar. Bueno, aquí puedo cambiar el texto, la fuente para que se parezca más al documento, etcétera, etcétera. Tan sencillo como esto. Una vez lo configurado, ya lo puedo guardar. Lo guardo y ya lo tengo disponible para que lo pueda aplicar a cada facultativo. A cada paciente, perdón. Estos hipervínculos también se generan de administración, configuración, como listas auxiliares. Estas listas auxiliares son listas de valores. Por ejemplo, cuando vamos a un campo en Ofimedic que se llama población, yo puedo introducir Madrid, Barcelona, Valencia, y cuando lo introduzco la primera vez, pregunta si lo quiero guardar para que la próxima vez que yo introduzca un valor, bien, si pongo por ejemplo una V, que automáticamente ya me ponga Valencia, no tenga que teclearlo cada vez. Bien, pues estas listas auxiliares que las puedo rellenar desde campos, las puedo personalizar y crear nuevas. Yo podría crear una lista auxiliar aquí que lo llamara, pues yo qué sé, tipos de diagnóstico. Bien, y a partir de aquí, esta lista de aquí, yo le puedo añadir los elementos. Pues podría decir, pues diagnóstico 1. Hago esto para ir rápido, ¿eh? Yo tampoco soy médico, le digo guardar y crear. Voy a poner el diagnóstico 2. Voy a poner el diagnóstico
3. Esto me servirá y lo guardo. Y aquí le voy a decir que esta lista la quiero usar en los tipos de documento Word. Esto es importante porque si no, no me aparecerá como disponible para insertar en los documentos Word. Yo lo voy a guardar y lo guardo. En este momento la lista está guardada. Si yo ahora me fuera al documento de tipos de tratamiento de psoriasis y yo quisiera aquí añadir, por ejemplo, da igual, o el tipo de psoriasis este de aquí, lo quiero añadir aquí, y aquí quiero añadir los tipos de diagnóstico, lo único que tengo que hacer es insertar un hipervínculo y decirle que aquí me muestre los tipos de diagnóstico. Con lo cual, cada vez que yo pulse aquí me aparecerán aquellos diagnósticos que yo tengo seleccionados. Si lo guardo y me voy a Valeria, por ejemplo, y le digo que quiero aplicarle de nuevo un tratamiento, el de psoriasis, veremos que en el campo de motivos de consulta me sigue apareciendo lo que decíamos, bien, pero en el campo de tipos de diagnóstico ya me aparecen los que yo tenía, con lo cual yo selecciono el que quiera y automáticamente ya lo tengo aquí. Es decir, la construcción del documento de tratamiento, repito que es lo mismo para exploraciones, para antecedentes, podemos cumplimentarla con este valor para evitar que el médico tenga que introducir mucha información cada vez. Esto, bueno, lo voy a guardar. Bien, y quedaría guardado el tratamiento dentro de la historia médica. No tiene sentido porque el mismo día le he hecho 2 tratamientos. Pero esto además, el hecho de aplicar los tratamientos dentro de la historia médica que ayuda a reconocer fácilmente qué es lo que ha venido a hacerse y qué es lo que ha hecho, que nos permite que nos sirva como informe, que nos permita que este informe se lo podamos enviar por email, que lo podamos publicar, que lo mandamos a impresora, que lo podamos firmar, etcétera, etcétera, nos va a servir también para que luego podamos hacer estadísticas. Si yo me quiero ir a historias médicas luego y ver qué tratamientos estoy realizando, si yo escribo en un curso clínico el tratamiento, luego voy a tener que buscar todos aquellos documentos en los cuales yo he escrito algún texto determinado, lo cual va a ser complejo. Pero si yo quiero saber cuántos tratamientos de psoriasis he hecho y yo creo y los médicos crean tipos de tratamiento de psoriasis, me va a ser tan fácil como irme a la lista de tratamientos, le digo quiero ver desde el año 1900 para que me salga alguno y aquí me aparecen todos. Con lo cual yo podría venir aquí y decir déjame ver todos aquellos que tengan, bien, que sean los tratamientos de psoriasis. Puedo poner aquí tratamiento de... No estaba como tratamiento de psoriasis, ahora no me acuerdo. Exacto, tratamiento de psoriasis. Pues yo le podría decir, por ejemplo, aquí, todos aquellos que el valor sea... Lo voy a eliminar para hacerlo más fácil. Bien, todos aquellos que sean de tratamiento de psoriasis. Con lo cual me va a servir mucho, y aquí los veo todos, me los cuantifica de 400 tratamientos para ese periodo, 58 de psoriasis. Y de estos de aquí yo voy a ver también cuáles están realizados y cuáles no, y cuánto tiempo ha transcurrido entre la propuesta y su realización. Y si lo quiero ver desde aquí, lo voy a poder abrir. Y si quiero irme a la historia médica de este paciente desde aquí, me puedo ir a la historia médica de este paciente desde aquí para ver su curso clínico con todo lo que se ha hecho. Con lo cual, el tratamiento no solo nos sirve para identificar fácilmente a este paciente, por ejemplo, y este paciente que tiene muchos actos médicos, en concreto tiene 34, tiene antecedentes, anotaciones, diagnósticos, informes, presupuestos, pero yo lo que quiero saber es a qué ha venido este paciente. Si me tengo que leer todo el curso clínico, me voy a volver loco. O verlo en un texto, como vemos, voy a tener que perder mucho tiempo. Con lo cual, lo más sencillo para un médico va a ser, me voy a ver los tratamientos. Y aquí veré todos los tratamientos. Tiene una rinoplastia que no se ha hecho, un aumento de mamas, un tratamiento de psoriasis, un botox, y voy viendo, este se lo ha hecho, esto no, nos sirve para que el médico fácilmente lo reconozca, bien, lo vea, luego se puede ir al curso clínico y ver lo que escribió la última vez, bien, o cada vez, y nos sirve luego para que posteriormente nosotros nos podamos ir a la lista de tratamientos y hacer un estudio o incluso mostrar una gráfica. Quiero ver los tratamientos por tipos generados entre este periodo y el otro, y quiero ver la lista y la gráfica. Y a partir de aquí el sistema lo que hace es que me hace una lista con todos los tratamientos, resumen, pero lo más interesante es que al final nos hace una gráfica evolutiva para que veamos los tratamientos que hemos ido realizando por periodos de fechas, bien, incluso una gráfica pastel para que podamos compararlos porcentualmente y además una gráfica en tablas que nos indica de cada tratamiento para cada mes el número total de tratamientos que hemos realizado, el porcentaje de tratamientos que hemos realizado de ese tipo de tratamiento ese mes respecto a los del mismo año o el porcentaje de tratamientos que hemos realizado de ese tratamiento respecto a los demás, bien, tratamientos para ver, pues este mes hemos hecho más tratamientos de este tipo, este mes hemos hecho menos tratamientos de la media de lo que teníamos previsto de ese tipo, etcétera, etcétera.
Bien, y esto en general lo que nos permite es, repito, trabajar con una historia médica sencilla. Es verdad que hemos tardado 30 minutos en explicarlo, pero verán que cuando trabajan con ello es muy sencillo. Es decir, repito, lo único que tienen que hacer es escribir el curso clínico y cuando viene un paciente, bien, lo que tienen que hacer es aplicar el tratamiento en concreto. Veremos que esta aplicación del tratamiento, y a modo de que me he olvidado antes de explicar, también lo puedo hacer en la visita del día. Aquí en la visita del día nos está diciendo que el 30 del 11 le digo que evoluciona correctamente y con el fin de no moverme con estas pestañas todo el rato, yo desde aquí le puedo decir, mira, te voy a aplicar un tratamiento. Vengo aquí y le digo, le voy a aplicar el tratamiento, ¿cuál? El de psoriasis. Y automáticamente ya me lo crea con los textos que nosotros habíamos predefinido anteriormente. De manera que esto de aquí lo generamos directamente desde la propia cita en cuestión y ya queda grabado. Y veremos aquí en la izquierda nos dice, hoy, el día de hoy, este paciente tiene un tratamiento de psoriasis y una anotación. No tiene más, porque aún no tiene más. Cuando guardemos la visita nos aparecerá esto también como actuación dentro de la visita. De manera que aquí nos hace un compendio de actos que hemos hecho ese día y aquí el compendio de actos en general. Bien, y este es un poco resumen de lo que permite hacernos cómo podemos trabajar con una historia médica muy sencilla. Muchas gracias por todo y si tienen cualquier duda no duden en ponerse en contacto con nosotros. Gracias.